Bienvenidos a la serie de presentaciones de otoño de Wistariahurst. Me llamo Penny Martorell. Yo soy curator de Wistariahurst. Esta es nuestra primera presentación en español y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. La conversación tendrá lugar principalmente en español. Sin embargo, nuestros presentadores pueden acomodar una conversación bilingüe. Esta sesión está siendo grabada y será publicada en Internet. Nuestros presentadores de esta noche son del Holyoke Community College y son graduados en estudios de Latinx. Presentarán una presentación de diapositivas y discutirán la presencia latinoamericana en los Estados Unidos. Por favor, bienvenida el profesor Raúl Gutiérrez, quien presentará a sus estudiantes y a los presentadores de esta noche, Miren y Alex. Miren Neira Alcántara, originalmente de México, se mudó a Estados Unidos, a Holyoke particularmente en el 2019. Es estudiante de tiempo completo en HCC y es estudiante que trabaja en el programa conmigo en estudios Latinx. Y la otra estudiante es Alex Santiago. También se mudó a Holyoke hace poco. Creo que hace como 4 años, algo así, Alex. En 2017. En el 2017, 3 años. Y ella también es estudiante de estudios Latinx. Las dos son, Miren es la presidenta del Club Latino o del LIA Club en HCC y Alex es la vicepresidenta. Trabajan juntas en hacer un montón de actividades en HCC. Son una de las estudiantes más activas que yo he tenido en toda mi carrera en HCC, que no es muy larga, tengo 7 años apenas allí. Y entonces vamos a empezar. Asegúrense de, si tienen preguntas, poner su nombre en el chat y así podamos llamarlos cuando vayamos a empezar a tomar preguntas al final. Las preguntas pueden ser en español o en inglés, como se sientan más cómodos. Y también tenemos preguntas para las dos. Yo no me voy a servir como un poco de apoyo por si necesitan alguna pregunta que necesiten ayuda y nada, pero la presentación la han hecho ellas y es todo su trabajo. Yo nomás he estado ahí ayudándoles un poco, pero ellas son las que van a hacer la presentación. Muy bien, ¿quieres empezar, Miren? Sí. Bueno, hola, yo soy Miren. ¿Todos pueden verla? Vale. Pues vamos a hablar sobre la presencia latinoamericana en Estados Unidos. Yo voy a hablar sobre inmigración. La definición de acuerdo al diccionario de inmigración es movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Ay, espérenme que no se cambia. Perdón. Para poder entender la presencia latinoamericana y la inmigración es necesario reconocer dos cosas y vamos a analizar estas dos preguntas durante toda la presentación. La primera es cuán profundas son las raíces latinoamericanas en Estados Unidos y la segunda es cuáles son las razones externas que causan la inmigración. Mi enfoque va a ser en mexicanos y les voy a compartir unos datos. 2 de cada 3 personas que se consideran latinas son mexicanos y los mexicanos son los únicos que pueden reclamar ser habitantes primerizos en tierra estadounidense y ser el grupo de inmigrantes más grande al mismo tiempo. Voy a compartirles algunos mexicanos prominentes o mexicanos americanos prominentes en la historia de Estados Unidos. Está Reyes Tijerina con la Alianza de los Pueblos Libres. Reyes Tijerina nació en septiembre de 1926 en Falls City, Texas. Es considerado uno de los activistas del norte de México
principales. Usualmente es recordado como guerrero en la lucha por los derechos civiles de los mexicanoamericanos. La Alianza de Pueblos Libres o la Alianza Federal de Mercedes era un grupo que peleaba por derechos de tierra y mercedes de mexicanos americanos que habían perdido sus tierras después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego está César Chávez y Dolores Huerta. Dolores Huerta nació en Dawson, Nuevo México, en 1930. Ella, junto con César Chávez, fueron los fundadores de United Farm Workers. En 1966, ella negoció un contrato entre los United Farm Workers y la compañía de vino Shenley, marcando por primera vez una negociación entre una empresa agraria y trabajadores agrícolas. En 1965, que es por lo que más se conocen los United Farm Workers, fue el boicot nacional de la huelga de la uva en Delano. Luego está Gloria Anzaldúa y Cherry Moraga. Gloria Anzaldúa nació en 1942 en el Valle de Texas. Fue una académica, activista política chicana, feminista, escritora y poeta. Anzaldúa ha contribuido con la definición del feminismo, así como también en el área cultural de la teoría chicana. Una contribución muy especial fue la introducción del término mestizaje para el público estadounidense, que significa la concepción del estado de estar más allá. Cherry Moraga nació en 1952 en Whittier, California. Es una poeta, ensayista y dramaturga chicana. Moraga trata con las experiencias de las mujeres lesbianas de las minorías raciales de Estados Unidos, en especial las latinas. En 1979, junto con Gloria Anzaldúa, envían una carta solicitando escritos a mujeres feministas que contasen experiencias que pusieran en manifiesto las causas que producían divisiones dentro del movimiento feminista, como la intolerancia, el prejuicio o la negación de las diferencias. En 1981, editó junto a la activista feminista lesbiana y negra Barbara Smith la antología This Bridge Called My Back. Ahora vamos a ver las raíces latinoamericanas. Aproximadamente el tiempo que hay presencia indígena con raíces latinoamericanas en Estados Unidos son 500 años. Mayormente eran mexicanos y se encontraban en el sureste del país. Hay registros de familias desde aproximadamente 1640 y esto solamente es después de la conquista. En 1848, México cede el 55% de su territorio a Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los habitantes de esta región se encuentran separados por el mismo río que antes los unía. Las familias que vivían debajo del río se encontraban dentro de una soberanía diferente a los que vivían arriba del río. ¿Qué significaba esto? Estaban bajo nuevas leyes de registro de tierras, impuestos y herencias. Además, estas leyes estaban promulgadas y reguladas en inglés y la mayoría de los mexicanos no hablaban ni entendía inglés. Entonces, ¿qué sucedió? Los colonos anglos engañaron a los mexicanos y confiscaron sus tierras. La violencia contra los mexicanos se volvió común. En los 40s y los 50s, en la Segunda Guerra Mundial, una generación completa de mexicanos americanos pelean en la guerra, más de 375,000. Cuando termina la guerra, los veteranos mexicanos siguen encontrando la misma discriminación y racismo, solo que esta vez exigían respeto. Esto desata varias protestas que continúan en los 50s, 60s y 70s. En los 60s y 70s llegamos a conocer los chicanos y la palabra chicano. Esto empieza con los estudiantes de Texas A&M y convierte lo que era un insulto de comunidades pobres en una insignia de orgullo. Era una forma para que los jóvenes se conectaran culturalmente con la patria. En reacción a décadas de racismo, Aztlán es la patria histórica donde los mexicanos volverían a ser la mayoría y recuperarían su tierra de los colonos blancos. Seguimos viendo el nacimiento de movimientos sociales y organizaciones, como ya mencioné, los United Farm Workers, el Mexican American Youth Organization, creado por José Ángel Gutiérrez y Willy Velázquez. Eventualmente se separan y crean organizaciones respectivamente. Velázquez empieza el Southwest Voter Registration and Education Project, que se convierte en uno de los líderes abogando por el voto latino.
Gutiérrez crea el partido militante La Raza Unida Party. ¿Por qué es necesario reconocer todas estas raíces latinoamericanas? Angloamérica hoy en día sigue negando cuánto ha sido moldeada por los mexicanos, latinos y latinoamericanos la realidad social, cultural, política y económica de Occidente y Suroeste. Han sido parte de su creación y formarán una parte aún mayor de su futuro. Ahora podemos ver las razones externas que causan inmigración. La inmigración latinoamericana es una de las constantes más importantes de la historia de Estados Unidos. La población latinex es de más de 50 millones. Esto incluye ciudadanos americanos, inmigrantes latinoamericanos e inmigrantes indocumentados. Los latinos están destinados a seguir ejerciendo un impacto enorme en la vida social, cultural, política y económica de Estados Unidos. El crecimiento de la población panlatina en la nación es el resultado de la intervención política, económica y militar de Estados Unidos en países latinoamericanos desde mediados del siglo XIX. Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos. El primero es intervención militar. Hace 150 años, Estados Unidos invade México, dando comienzo a la guerra entre México y Estados Unidos, también conocida como la Guerra México-Americana. La causa de esta guerra fue la anexión de Texas en 1845. En 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo pone fin a la guerra y México pierde la mitad de su territorio. Esto causa de manera indirecta y a causa de la involucración estadounidense un aumento en la población mexicana en Estados Unidos, ya que los habitantes de la región no les quedó otra opción más que quedarse. De un día para otro, 120,000 mexicanos se vuelven ciudadanos estadounidenses. La inmigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos se vuelve una constante desde 1848, es decir, el ir y venir se vuelve una constante. Un ejemplo de intervención económica y política fue el programa Bracero, que fue un acuerdo entre México y Estados Unidos que patrocinó el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México. Este comenzó en 1942 y terminó en 1964. El programa fue detonado por la demanda de mano de obra en Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Convirtió la migración en una práctica común. Cerca de 500,000 de mexicanos podían trabajar de manera temporal todos los años en granjas, ferrocarriles y otras industrias de Estados Unidos. A principios de la década de los 60, el programa Bracero, que ya tenía sus propios problemas, como pagar bajos salarios y propiciar la discriminación, termina por ser cancelado por el gobierno. Esto marca el comienzo del problema de la inmigración indocumentada. Muchas de las industrias que utilizaban a los braceros terminan utilizando a los trabajadores indocumentados, que originalmente la mayoría eran braceros. Como resultado, el término ilegal no comienza a tener el significado que tiene hoy en día hasta mediados de los 60s o principios de los 70s. Otro ejemplo de intervención económica y política es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, o NAFTA, que entra en vigor en 1994, conformado por Estados Unidos, México y Canadá. El principal objetivo de la creación del NAFTA fue reducir o eliminar las barreras comerciales entre los tres países anteriormente mencionados, todo con el fin de competir con la Unión Europea. Durante las negociaciones de NAFTA, se eliminan las barreras para debilitar el movimiento libre de productos, capital y tecnología. Pero esto no incluyó el movimiento libre de personas. A la misma vez que comienza NAFTA, comienza la militarización de la frontera con Operation Gatekeeper, Operation Hold the Line y Operation Río Grande. El mensaje que se manda aquí es: queremos el producto, pero no queremos los trabajadores. Cuando NAFTA entra en vigor, México entra en una crisis económica y se devalúa la moneda. Esto, por ende, desplaza millones de mexicanos hacia la frontera México-Estados Unidos porque pierden su trabajo y sus casas. Los pequeños agricultores son los que se ven más afectados. Entonces, aquí voy a dejar de compartir yo para
que Alex continúe con migración. Ok. La migración se define por el diccionario como el movimiento de una población de una región a otra, que puede ser dentro de un mismo país. Cuando algún puertorriqueño en la isla se mueve a los Estados Unidos, califica como migración porque, aunque Puerto Rico no está incorporado en los Estados Unidos, tenemos ciudadanía americana y Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. No podemos hablar sobre los movimientos migratorios que se han visto en la historia de Puerto Rico sin reconocer el rol político y económico que los Estados Unidos ha tenido en ellos. Los puertorriqueños son el segundo grupo más grande de Latinx en los Estados Unidos, después de los mexicanos. Los puertorriqueños constituyen actualmente un 9.5% del total de la población Latinx en los Estados Unidos. Entre los 5.5 millones de Latinx de origen puertorriqueño en los Estados Unidos, alrededor de 2/3 nacieron en los Estados Unidos y aproximadamente 1/3 nacieron en Puerto Rico. Existen muchas posibles razones por las que alguien tenga que tomar la decisión de emigrar. Históricamente, las razones más comunes para que los puertorriqueños emigren han sido desastres naturales. Una causa reciente es la violencia en la isla o porque quieren reunirse con familiares que ya han emigrado anteriormente. Ahora les voy a hablar un poco sobre algunos puertorriqueños prominentes en la historia de los Estados Unidos. El primero es Pedro Pietri, que fue un poeta y dramaturgo newyoricano y cofundó el movimiento Nuyorican. Él nació en Puerto Rico, pero sin embargo su familia se mudó a la ciudad de Nueva York en el 1947. Él fue muy influenciado por su tía y fue reclutado en el ejército y enviado a luchar en la guerra de Vietnam. Las experiencias que él enfrentó en el ejército y más la discriminación que presenció mientras crecía en Nueva York se convertirían en los principales factores que forjarían su personalidad y el estilo de su poesía. Tras su baja del ejército, Pietri se afilió al grupo activista puertorriqueño de derechos civiles, los Young Lords, y su poema más reconocido es Puerto Rican Obituary, o en español Obituario puertorriqueño, que cuando Pietri murió fue reconocido por el New York Times como un poema que esbozó la vida de 5 puertorriqueños que llegaron a los Estados Unidos con sueños que permanecieron incumplidos. La próxima es Esmeralda Santiago, una escritora y ex actriz puertorriqueña. Es conocida por sus novelas y memorias. Ella nació en el distrito de San Juan de Santurce, Puerto Rico. Durante sus primeros años de vida, su familia se mudó de la ciudad al campo y viceversa. Durante esos tiempos pasaron por mucha pobreza. En el 1961 se mudó con su familia a los Estados Unidos. Su carrera como escritora evolucionó a partir de su trabajo como escritora de documentales y películas educativas, pero ella es mejor conocida por su libro When I Was Puerto Rican. Y el movimiento Nuyorican fue un movimiento cultural e intelectual que involucra a poetas, escritores y músicos y artistas que son puertorriqueños o de ascendencia puertorriqueña, y se llaman a sí mismos o son conocidos como Nuyoricans. El movimiento se originó a finales de la década de 1960 y principios de 1970 para validar la experiencia de puertorriqueños en Estados Unidos, particularmente para las personas pobres y de
clase trabajadora. También tenemos a Iris Morales, que es una activista de toda la vida. Es educadora, abogada, cineasta y autora. Su trabajo con jóvenes educadores y artistas se centra en temas de pobreza, igualdad racial y de género, justicia climática y el estatus colonial de Puerto Rico. Actualmente produce libros y proyectos sobre las experiencias de las diásporas puertorriqueñas, latinas y africanas en las Américas. Ella fue una de las primeras mujeres en unirse a los Young Lords. Juan González se mudó a Nueva York en 1948 con sus padres. La familia González vivía en el barrio, que es un barrio puertorriqueño en East Harlem. En el año 1968, González ayudó a fundar el Partido de los Young Lords. Además de su trabajo como activista en la comunidad puertorriqueña de Nueva York, él ha construido una exitosa carrera en el periodismo. Su libro Harvest of Empire ha sido elogiado por el New York Times como una contribución seria y significativa para entender quiénes son los hispanos en los Estados Unidos. Y por último, el partido Young Lords fue un grupo activista y más tarde un partido político que estaba destinado a mejorar las condiciones sociales de los puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos. Puerto Rico, antes de ser invadido por los españoles, se llamaba Borinquen o Boriquén, que fue el nombre que le dieron los taínos, los habitantes indígenas de la isla. Cristóbal Colón invadió la isla con sus carabelas españolas en noviembre 19 de 1493 y la nombró San Juan Bautista. Hasta hoy día, esta fecha se considera el descubrimiento de Puerto Rico. Como resultado de la invasión española, las comunidades taínas del Caribe desaparecieron a causa de violencia, enfermedades y abusos laborales. Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos por España en el 1898. La guerra entre Estados Unidos y España, que se conoce como la Guerra Hispanoamericana, forma parte de la expansión norteamericana a Latinoamérica y al Caribe. Después de la guerra, los Estados Unidos y España firmaron el Tratado de París, que estipula que el Congreso de los Estados Unidos puede determinar los derechos civiles y el estatus político de la isla y de otros territorios que acababan de adquirir, como Filipinas, Guam y Cuba. Los gobernadores seleccionados por el presidente de los Estados Unidos entre los años 1898 y 1900 eran de un gobierno militar estadounidense. En 1900, el Congreso de los Estados Unidos instituyó un gobierno civil provisional a la isla a través del Foraker Act. Este gobierno civil sustituyó al gobierno militar, impuesto por Estados Unidos en 1898. Charles H. Allen fue designado gobernador por el presidente de los Estados Unidos y un consejo ejecutivo también fue seleccionado. Todos los seleccionados por el presidente de los Estados Unidos fueron estadounidenses. Luego de 23 gobernadores escogidos por el gobierno estadounidense, Puerto Rico tuvo su primer gobernador puertorriqueño electo, Luis Muñoz Marín, en el año 1949. La Suprema Corte de Justicia estadounidense establece en los casos insulares del 1901 que Puerto Rico es un extranjero en un sentido doméstico. Foreign in a domestic sense. Puerto Rico y los puertorriqueños se consideran fuera de los Estados Unidos. El primer movimiento migratorio que se conoce en la historia de Puerto Rico fue en noviembre 22 del año 1900. Todavía no teníamos ciudadanía americana para cuando esto sucedió. Este movimiento surgió como resultado del huracán San Ciriaco. El huracán trajo 28 días corridos de lluvia, lo que causó daños graves a la industria agricultora de Puerto Rico. Además, dejó 3,000 muertos y a miles más sin refugio, trabajo o comida. Este desastre dio lugar a una escasez de azúcar en el mercado mundial
y a una enorme demanda repentina de Hawái y otros países productores de azúcar. Los propietarios de plantas de azúcar en Hawái comenzaron su campaña para reclutar trabajadores de Puerto Rico. En noviembre de 1900, el primer grupo de 56 hombres puertorriqueños embarcaron a Hawái en busca de mejores condiciones sociales y económicas. Tenían que hacer escala en los estados de Luisiana y California, y algunos se quedaban en su camino. Hoy día hay más de 30,000 puertorriqueños viviendo en Hawái. En el año 1909, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda Olmsted, lo que le daba un rol más directo al gobierno de Estados Unidos en los asuntos de Puerto Rico. Sin embargo, la mayoría de los puertorriqueños demandaron una medida más larga de control local. Durante la Primera Guerra Mundial, el Congreso de los Estados Unidos respondió a estos clamores y aprobó el Jones Act. Efectuado en marzo del 1917, el Jones Act le otorga ciudadanía americana a los puertorriqueños, pero no resolvió el asunto de la gobernación local. Esta acta también establece que todos los productos importados a Puerto Rico sean operados por americanos, por los Merchant Marines. Como resultado, Puerto Rico no puede negociar en términos internacionales con nadie más que los Estados Unidos. Ese mismo año, el Congreso también aprobó la Ley de Servicio Selectivo, que exigía a todos los ciudadanos de los Estados Unidos que fueran hombres entre las edades de 21 y 30 años para registrarse y potencialmente ser seleccionados para el servicio militar. Como resultado de su nueva ciudadanía y la extensión de la Ley de Servicio Selectivo, aproximadamente 18,000 hombres puertorriqueños lucharon por los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos alentó y reclutó a hombres puertorriqueños para que emigraran al continente estadounidense para trabajar en fábricas y astilleros o shipyards. Las comunidades puertorriqueñas en áreas urbanas como Brooklyn y Harlem crecieron y continuaron creciendo después de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos comienzan a ver una presencia de puertorriqueños más grande en el año 1920, en especial en Nueva York. Muchos estudiantes puertorriqueños optaron por estudiar en los Estados Unidos luego de recibir ciudadanía americana. El nacionalista y líder independentista Pedro Albizu Campos fue producto de la Universidad de Vermont y de la Escuela de Derechos de Harvard. La Operación Bootstrap fue una estrategia del gobernador Luis Muñoz Marín, que comenzó en los años 1940. La Operación Manos a la Obra, como se conoce en español, embarcó una serie de iniciativas económicas y su propósito era desarrollar y modernizar la economía de la isla. La estrategia enfatizó la industrialización, o sea, abogaba por cambiar la economía basada en exportaciones a una en la que la mayor parte de las producciones puertorriqueñas se dirigieran al mercado estadounidense. Como su nombre lo sugiere, la operación también ofreció la provisión relativamente barata de trabajadores que eran traídos de Puerto Rico a trabajar en los Estados Unidos. La medida económica más importante para el éxito de esta operación fue la exención de impuestos para Estados Unidos y otras corporaciones que invirtieron en la isla. La legislatura de Puerto Rico adoptó el Acta de Incentivos Industriales en 1947, que eliminó los impuestos para corporaciones en Puerto Rico hasta que repartieran sus ganancias a los Estados Unidos. El 25 de julio de 1952, Puerto Rico establece su primera constitución. El gobernador Luis Muñoz Marín formalmente presentó la constitución de la isla y se establece que Puerto Rico será un estado libre asociado de los Estados Unidos. Este tratado político con los Estados Unidos solamente afectó al gobierno local, pero las decisiones todavía se toman en Washington, D.C.
La Constitución no hizo nada para cambiar la condición de la isla o la relación con los Estados Unidos. La situación económica de Puerto Rico ya era grave antes del huracán María, pero empeoró con el huracán María. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas, que suplantaba al Acta de Incentivos Industriales de 1947 y promovía que corporaciones norteamericanas pudieran utilizar a Puerto Rico como fuente de inversión. A esto se le suma, a esta crisis económica se le suma el alto nivel de endeudamiento público y las exageradas inversiones en obras de infraestructura, como lo es el tren urbano, y proyectos sociales de impacto a corto plazo, los cuales fueron drenando el presupuesto y el crédito de la isla. El paso del huracán María tuvo gran influencia en los altos niveles de migración hacia los Estados Unidos desde el 2017. Se calcula que cerca de 200,000 puertorriqueños decidieron partir y se podría deducir que no regresarán debido a la precaria situación económica que aqueja la isla desde hace más de una década. Entre los factores que también han profundizado la crisis está el pasivo pensional, que obligó al gobernador Ricardo Rosselló a hacerle reformas al sistema de pensiones de los empleados públicos de Puerto Rico, precisamente uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica en la isla. Así que para concluir, la inmigración mexicana y puertorriqueñas siempre estarán conectadas a decisiones políticas, militares o económicas tomadas en Washington, D.C. Como resultado, para agregar, como resultado, la inmigración mexicana y puertorriqueña y por ende latinoamericana no es una decisión individual, sino una decisión anclada en el sistema transnacional. Sí. Y ahora vamos a abrirlo a preguntas. Vamos a permitir que Alex y Miriam respondan las preguntas. Primero que todo, fantástico trabajo. Lo hicieron espectacularmente bien. Ya cuando podamos reunirnos en persona, les compro un café. Pero pongan por favor su primer nombre, si tienen alguna pregunta y mandan un chat. En el chat ponen el primer nombre, so you can put your first name in the chat and that will create a queue. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Dale, Mónica. Ok, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitarlas a las dos por un espectacular trabajo. Muy buena la investigación y en realidad el tema es tan amplio que me imagino que tuvieron problemas tratando de enfocarse, ¿no? En una presentación de unos pocos minutos, pero lo hicieron espectacular. Me da mucho orgullo de escucharlas y de saber de su gran investigación, ¿no? Es muy lindo. Entonces, la pregunta es quizás un poco a futuro, ¿no? De opinión. Estamos pronto, creo que ambas dejaron muy en claro de la conexión, en verdad, entre la inmigración y las decisiones que toma Washington, ¿verdad? En realidad, como dijeron ambas, todas las decisiones de emigrar no es algo necesariamente personal, sino que está muy conectada con las decisiones de Washington. Con la esperanza de que en unos pocos días tengamos en Washington un cambio de gobierno. ¿Cuáles son quizás sus deseos o sus esperanzas de que un cambio de gobierno pueda afectar la situación de personas que
prefieren o que quieren venir a los Estados Unidos, o a los inmigrantes que están aquí en este momento. ¿Qué piensan? ¿Cuál podría ser un beneficio quizás o un cambio que el cambio de gobierno podría traer a los inmigrantes que en este momento estamos acá? ¿Quieres hablar tú, Alex, o yo? Habla tú. Pues me parece una pregunta como que no creo que pueda haber cambios nada más con un solo cambio de administración. No creo que se pueda cumplir mucho. Si viviéramos en un mundo ideal, todo sería fácil, pero yo creo que es importante que el gobierno reconozca la involucración que tienen los países latinoamericanos y dejar de criminalizar a todos los inmigrantes latinoamericanos que están llegando recientemente. Disminuir toda la militarización de la frontera porque no hay necesidad y se puede usar todo ese dinero para otras cosas, como salud, pero no sé, es una pregunta un poco que nunca dejaría de contestar y además soy un poco cínica y no le veo mucho fin a nada. ¿Y tú, Alex, qué piensas de la pregunta de la profesora Torregrosa? Ahora mismo el tema del Dreamers Act es bien prominente, y pienso que si fuera a pasar algo, empezaría por ahí. Es como Miren dice, no creo que un solo cambio de administración vaya a traernos todo el cambio que hay por hacer todavía. Y definitivamente que el gobierno estadounidense reconozca su rol en la inmigración e inmigración. Para añadir algo, creo que tenemos que tener cuidado con pensar que una administración nos va a traer soluciones, especialmente en el contexto migratorio, especialmente porque típicamente los demócratas, los presidentes demócratas son más injustos y más estrictos o más reaccionarios que los republicanos hasta cierto punto. Obviamente el que tenemos ahora es un extremista, pero la infraestructura la construyen los demócratas y los republicanos la utilizan. Entonces creo que estoy de acuerdo con Alex, creo que si el Dreamers Act pasara sería una solución, sería un primer paso, pero nuevamente sería como, tiene que haber una progresión de eso, pero no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Sí, administrador dice ahí, 1. Sí. Tengo sonido. Ahora sí. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo les quería preguntar a ustedes, siendo una mexicana y una puertorriqueña, yo vivo en un lugar en los Estados Unidos, en Washington State, en donde el 99% de la población latinx es mexicana y vemos muy poca gente de otros países latinoamericanos. Aquí un poco de salvadoreños, a lo mejor en las ciudades grandes, pero en realidad casi todo el mundo es mexicano aquí. Yo quería preguntarles a ustedes que viven en un lugar en donde pues hay una población más grande de puertorriqueños y mexicanos, ¿cuál es como su percepción o su apreciación de la relación que tienen en Estados Unidos los puertorriqueños con los mexicanos o viceversa? Alex, ¿quieres tú empezar o yo empiezo? Todavía estoy pensando en lo que voy a contestar. ¿Necesitan un tag-in? No, pues
Yo puedo hablar un poco. Dale. Puedo empezar. Pues en Holyoke, evidentemente, la población puertorriqueña es considerablemente más grande que la mexicana. Yo, será que conozco, no sé, 5 mexicanos a lo mucho que están en Holyoke o en todo Western Mass. Pero yo creo que al principio la relación que yo, cuando apenas llegué a Holyoke, lo que a mí me decía todo el mundo era que los puertorriqueños y los mexicanos no se llevaban, que siempre había como pues una competencia, no quiero decir competencia, pero puede ser. Pero entre más estuve estando en Holyoke, no me pareció eso, me parece que eso es percepción de grupos de afuera de los mexicanos y puertorriqueños hacia adentro que de los mismos mexicanos y puertorriqueños, pero esa soy yo. No sé, ¿qué piensas, Alex? Yo diría lo mismo. Yo siempre escucho gente diciendo, los mexicanos y los puertorriqueños no se llevan bien, pero los mexicanos que yo conozco nos llevamos muy bien. Pienso que hay mucha solidaridad entre las comunidades, pero definitivamente todavía se siente discriminación de gente que no es de la comunidad latinoamericana. Y aún estando en Holyoke, que es más de no más de un 50, casi un 50% de puertorriqueños, yo escucho comentarios como, Holyoke está perdido, drogadictos, criminales, cosas así. Pero en cuestión a la comunidad puertorriqueña y mexicana, creo que hay muchísima solidaridad. Yo crecí en Estados Unidos. Yo llegué de México cuando tenía 11 años. Yo crecí en Estados Unidos, llegué a Chicago, y Chicago tiene una población enorme de mexicanos y una población enorme de puertorriqueños. Y desafortunadamente creo que Miren y Alex tienen un poco más de 2 dedos de frente que yo a su edad. Nosotros sí había una división entre los puertorriqueños y los mexicanos, y era más porque vivíamos en barrios separados, y los barrios separados vivíamos en diferentes barrios, teníamos muchas cosas en común, pero en sí el sistema nos entrenaba a no entendernos, y hasta cierto punto creo que la conexión con el aspecto migratorio e inmigrante, por ejemplo, el hecho de que los puertorriqueños sean ciudadanos americanos y los mexicanos no, crea una división hasta cierto punto, pero creo que eso está cambiando con el contexto de los términos como latino, latinex, y también la música, especialmente si pensamos en el reggaetón, es como una música producida para la comunidad latina, no para la comunidad puertorriqueña solamente, sino es como, y obviamente es mercadeo, pero crea como una solidaridad más concreta entre estas comunidades. Y también creo que el presidente actual ha fomentado esa solidaridad entre comunidades latinoamericanas que típicamente nos estábamos separados en el pasado. Creo que también el ataque constante a todas las comunidades nos relaciona. Y creo que tenemos una pregunta en... Hay dos. Can I add just one little thing about that? Sure. About the unity thing? So it's important to me, the Young Lords, right? The movement that we look up to, because it was such well organized, and Alex talked about this. The Young Lords, why am I speaking in English? I'm sorry. Vale. Pero cuando vemos a este movimiento, vemos allí un modelo de la solidaridad latinoamericana, porque una cosa que a mí me interesa mucho de los Young Lords era su solidaridad con los movimientos latinoamericanos. Como una persona que no soy puertorriqueña ni mexicana, pero que siento mucha hermandad con los pueblos puertorriqueños, mexicanos y de toda Latinoamérica, ¿no? Siempre admiro a esa posición de los Young Lords,
porque ellos apoyaban todas las causas de liberación que había en Latinoamérica en los años 70, ¿verdad? Y me parece que es un modelo a seguir y me parece que es un modelo a apoyar y que tuvo gran repercusión en la forma en cómo nos relacionamos como latinos en Estados Unidos. Me parece que los prejuicios y esas divisiones muchas veces, como dijo Miren, vienen de afuera y no dentro de nosotros. So we have a question. I think we can take this one in English, I guess. Can we speak of how language barrier continues to play a part in discriminatory practices here in the U.S.? So el rol del idioma como barrera y creando dentro de las prácticas discriminatorias dentro de los Estados Unidos. Alex, ¿tú quieres empezar? Sure. Yeah, language is definitely still a big discriminatory barrier. But I think nowadays it goes even farther than language, culture-wise, and how I mentioned before, I was talking about how I'm from Holyoke, and Holyoke is 44% Puerto Rican, I believe, and 52 now. It's like higher than 50%. Yeah. Okay, so and the other day, I can talk about an example of the other day of how I was talking to a group of friends and they started like talking about the flats and they were calling it like a drug addict puddle, like there's just crackheads and like people who are criminals and stuff like that, and they say these things because we come with our culture is listening to loud music, driving our cars at 12 in the night super loudly, which I don't like, but it's part of where we come from, you know. But definitely language is a big part of it. And my favorite thing is when people say, oh, speak English, you're in America. And I'm like, well, first of all, we're in the United States of America. So, because America is the whole continent and America speaks Spanish as well. Yep. So yeah, do you want to take it from here, Miren? Yeah. I mean, adding off of what you just said, there is no official language in the U.S. You know, and we have a majority of Spanish speakers. But I think a way the language barrier continues is through education and which schools get funding and which don't. I think that really plays a part in it. And also, I mean, I specialize a lot in farm work, so I can talk about that. And I say that, you know, technically there are programs to teach Latin American farm workers English, but in reality, they have no access to that. They cannot drive there. They won't let them in. So I think, yeah, I mean, what can I say? I think that's it. I think like anchoring in Holyoke, we have a dual language program that attempts to teach like majority or a large portion of white students to speak Spanish. So you have the asset deficit perspective of who is it good to be bilingual. When you think about the idea of Latinos being bilingual, that's a deficit, and we are seen as foreigners if you're seen speaking Spanish in certain aspects. And yet we are trying to train like our younger folks and my kids go to this like, you know, dual language program. But what we need to aspire is that for me, Spanish is no longer a foreign language in the US. And I'm gonna quote, and I saw this on Facebook, and I'm gonna steal Johan's saying like, en Holyoke habla español.
So like Holyoke speaks Spanish, and the thing is that we need to understand that. And the sooner we do that, the better it'll be. But the thing is that like foreign language is always seen as certain foreign languages, not all, are always seen as foreign. And it like connotates foreignness immediately. It doesn't matter if you look white like I am. If I start speaking Spanish, immediately I become other. And I'm basically like, oh, where are you from? And then I'm like, oh, I grew up in Chicago. Like, where are you from originally? And I'm like, ¿qué te importa? Like, who cares? But it becomes kind of like that argument. Does that make sense? So I think like I think language is important, and I think language is like for me is my mother's language. So if you say something about Spanish, it becomes you're insulting my mother, my grandmother, and my grandmother lived 50 years in the U.S. and never learned anything in English, anything at all. So it becomes kind of like, and she was so proud to be Mexican until the day she died that it becomes kind of like her. For me, Spanish becomes her language, and so it becomes something that is so personal, so psychic, that insulting people for their language skills becomes really difficult. But yet you have Latinos that don't speak Spanish. So you can like, how do you maneuver all this nuance? And that's why Latinidad or Latinx is so difficult to identify, like, because we're all grouped together. We're like all bunched together. So it becomes kind of like, it's quite more complicated than it is. And that's what we try to do at HCC in our classes. And it becomes kind of like a whole semester thing, like of torturing my students of what does it mean to be Latino. And it's all about the nuances. Yes, thank you, Megan. You just see like these two girls pay attention. So yeah. So then we have a question from Terrence, which is I would assume es cuándo vamos a tener un presidente latinoamericano or Latino en Estados Unidos. Yo no When are we sé. going to get a Latin American president? And like, I mean, like a Latinx, like someone that is Latino in the US. Okay, so when do you think, or how are we gonna get it to become? ¿En inglés o en español? Como quieras, dale. ¿Cuándo? Híjole. No, creo que la pregunta es cómo podemos llegar a tener un presidente que sea Latinx. That's a long road, really long. Alex, ¿quieres empezar? Eso fue un buen paso así, like así. Bueno, honestamente, no sé cómo contestar esa pregunta. Raúl, si tú quieres. Well, like that question becomes almost impossible to answer because it depends on the population. And I think in the state of division that we live in, unfortunately, anti-Latino, especially anti-Mexican, which is the largest population, and we have folks that have a very large stage for them to expound on their hatred towards Mexicans and Latinos, it becomes very difficult. Se vuelve súper difícil representar a un candidato que sea viable, no por preparación, sino por la perspectiva que tiene la mayoría del país. Teníamos a Julián Castro, que se postuló para ser presidente de los Estados Unidos, que es un mexicoamericano de Texas. Muy buen candidato, un poco conservador para mi gusto, pero buen candidato, pero no pasó de las primarias. Creo que fue uno de los primeros que se fue. Y yo probablemente hubiera votado por él, nomás por like, porque él se enfocaba en inmigración. So he would focus on immigration, Julián Castro, but the thing is that it becomes the argument, when did an Irish man become president? And it was not until Kennedy. Like he was Catholic and he was Irish. It's like the idea of when are Latinos going to become white? That's when we're going to have a president that is Latino, unfortunately, which is when did the Irish become white? Until the 1960s when you had a Kennedy in office. I mean, Yeah. I would even say that, you know, if you say recently, if we can have a Latin American president recently, they would probably be white and have a like Anglo-American last name. And it's just descendant from Latin America. I would think that was the only way. But
Again, I'm cynical, so I don't see it happening. And the thing, Can I say something? yeah, So, hey, are we forgetting AOC here? yeah, well, true. I true. mean, Yeah. yeah. So AOC. she would have my vote anytime. She is brilliant, brilliant. But The way that Monica, like from this, from the, like, you know, going south, like AOC would have really hard time. Right. Like, I think in the East Coast, I would gladly vote for her. Like, and well, have like, and she would be like, I think like she would get my vote even like before like we could vote. I'll be like, I'm your groupie. I'll do whatever you want me to do. But the way that so she's young, she's got time. But I think one thing that's important for us to note is the amount of Latinos running for office right now. Yes. So nothing is done in a vacuum, right? We need a base, we need a process, we need funding, right? So yeah, Julian Castro, great. He did a great job. He ran for president. Okay, he bailed out. But right now, there are more Latinos running for Congress than ever. And that's how you start, right? AOC, she did a campaign in her living room with her friends. And she defeated a huge establishment person. That is huge, people. That is huge. If you haven't seen that documentary, the AOC documentary, it is inspiring. You really, in Netflix, you really feel inspired. And she's just one person. It may be years before she actually runs, right? But I'm hopeful. I differ from Miren, who's cynical. I want to be hopeful. And I think some of especially the Latinas running for office give me hope for the future. And I think Si Se Puede, like Terrence said this very early in the presentation, he quoted Si Se Puede. And I choose to subscribe to that one. My being cynical is Raul's fault. That's because I was gonna say that very clearly. Yeah, like I said. Blame it on Raul. Sí, eres cínica. Creo que ya venía un poco cínica las clases, pero cuando salió de mis clases es como pero creo que sí hay esperanza de cambio, pero el cambio se mueve como un glaciar. Es muy lento. Like, it's a glacial pace. And the thing is, like the battle, and it costs people's lives. It's hard. Yeah, and you know, it doesn't come easy. And I agree. My thing is that sometimes I can't view beyond the system, and the systematic for me, it's always, and Pat knows this, Pat Sandoval, she teaches with me, and she knows, like, I'm with you, Monica. They're both hopeful, so imagine Pat is hopeful, and I'm like kind of like Betty Downer all the time. But the thing is that for me, it creates this idea of process, and like, the idea is, are we ready? Like, not that we're not ready, but is the white population ready for this? And that's the issue that you run into there. For example, they were ready for Obama because Obama played his performance as a politician was very particular. He was not aggressive. He was not AOC. So AOC is up to your face, and I think that's why we like her. But the thing is that, like, that's the issue, and especially being a woman of color, that will create also issues, I think. But I am hopeful that sometimes, hopefully within my lifetime, I can see like someone. But I do agree with Miren that it's probably going to be someone that is the child of a mixed couple, that their last name is Smith, much like Obama, a child of a mixed couple. And then that's the first step. And then we hopefully don't have the return to the Middle Ages that we did after Obama. But but the thing is that, like, yes, I do agree. We have hope. But the thing is that, like the system has to change, like, drastically. And the thing is that, like, looking at Latinos as a voting bloc that we all vote the same is quite difficult as well, because we have like different understandings of our own political lives. Not everyone is going to be an AOC fan. Even Latinos might not be that. But yeah, like, but I you know that I love you, Mónica. Me encanta que tengas más esperanza que yo, pero yo. Yeah, I'm older, and I'm much older, but when I look at my country, right, and I cannot stop but thinking about it because of what happened Sunday. When I look at my own country and all the suffering and all the people that have died
to get to where we are today. I'm still hopeful. Dinos de dónde eres, Mónica. I know. Oh, but Chile. Oh, that's right, Chile. yeah. Yeah, if you know, we've been through the darkness of 20 years of a military regime that destroyed the country, and so many years later, Chileans took to the streets and people died to get to where we are today, where we're going to rewrite our constitution. And it's dark. It's a horrible, torturous path to it. And look at where we are in civil rights in the United States. Again, people took to the streets, risked their lives. People have died for it, and change has happened. So I'm choosing at this point to remain hopeful. It's hard sometimes. It's really hard. But if you look at history, I think hope is there. And I thank people, activists like the ones that you highlighted in your presentation, the literary figures, Cherry Moraga and Gloria Anzaldúa, and the historical figures, Pietri and Gonzalez, who reminds us about the policies that cause immigration. Those people are fantastic. We look up to them, and we should follow their example and choose them for our governors. Y creo que compruebas el hecho de que la tesis de ambas, de que los problemas latinoamericanos siempre son fuente de política norteamericana, porque Chile es un ejemplo perfecto. Perfecto. De la intervención americana en Latinoamérica, y lo que sucede, y la pena y la oscuridad que crea por tantos años para poder salir después. Y yo estoy súper orgulloso porque me mandaste ese artículo y lo leí y me encanta Dorfman, pero creo que el hecho de que van a reescribir la Constitución que fue escrita durante una dictadura me parece fantástico, pero sí, hay esperanza de cambio, pero no se sabe. Yeah, and we should wrap this in a hopeful note. I think that our population keeps growing, and I think it's going to create better opportunities for all of us regarding, nos va a crear oportunidades a todos los latinos o a Latinx en un futuro, y especialmente que nos guíen a la juventud como Miren y como Alex, y llevarnos a cambiar la sociedad que algunos de nosotros posiblemente hemos creado directo o indirectamente, y mejorarla. Pero sí. I would just like to say that Alex and Miren, you are our hope. That's what you were saying. You are our hope, and you makes me hopeful for the future. So keep on doing what you're doing. All right. Thank you. Thank you. Thank you. You. You guys do. You give me hope. Thank you. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Muy bien, gracias, Penny. Gracias por invitarnos. ¿Y ustedes? Muchas gracias a todos por escucharnos. Sí, gracias por venir y support us. Buenas noches.